comentarles brevemente sobre las actividades de algunas de las entidades de la red de lenguaje claro. Claro que hay más entidades que están trabajando en el tema en el país. Algo que me gusta también de nuestra red es que permite visibilizar el trabajo, ¿no? Porque quienes forman parte de la red ya estaban trabajando en el tema antes de que nos uniéramos. Creamos esta red de lenguaje claro, 5 instituciones, ahora somos 10, las que ven ahí, ¿no? Estamos 4 universidades de los Andes, EAFIT, ICESI y Uninorte. Están entidades obviamente oficiales como el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Cari Cuervo, la Cámara de Representantes del Congreso de la República, la Veeduría Distrital, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y una entidad particular que es la firma de abogados Peña, Delgado y García. Iniciamos 5, el 18 de octubre del 2018 fue nuestro lanzamiento oficial, estamos cumpliendo entonces 2 años exactos. Somos la red nacional más joven en Latinoamérica. Ahí estamos pues esas que les contaba, las iniciales, que fuimos la Universidad de los Andes, la Universidad de FIT, la Cámara de Representantes, el Instituto Cari Cuervo y el Departamento Nacional de Planeación. Aquí hay algo bonito que quiero contar y es que el lanzamiento fue en Uniandinos, en la sede de Uniandinos, es decir, de los egresados de la universidad, y quien nos dio la bienvenida fue el presidente del capítulo de abogados uniandinos. De hecho, fueron quienes costearon el evento como tal en términos del lugar, la alquilada, los refrigerios, toda la organización como tal del sitio. Entonces yo creo que ya fue un buen presagio, ¿no? Que quien nos diera la bienvenida, nos abriera las puertas en nuestro país para los abogados egresados pues, de una de las universidades más reconocidas del país por su alta calidad. Entonces eso ya creo que nos dio una buena señal. Y como les contaba, pues ya somos 10 entidades. Brevemente, como digo, porque quiero centrarme sobre todo pues en lo que mejor sé, que es el trabajo como tal de la universidad en el tema de formación de los futuros abogados. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación, quise empezar por él porque creo que es pues, quien finalmente ha marcado la pauta del lenguaje claro en nuestro país. Desde el 2010 pues ha habido un interés del sector ejecutivo por promover el lenguaje claro. Y el Departamento Nacional de Planeación pues tiene su guía que es de libre acceso, la encuentran fácil en internet, tiene su curso virtual gratuito también de lenguaje claro, ha hecho una traducción o simplificación de textos a lenguaje claro enorme en el país, con sus laboratorios de simplicidad, es decir, ha sido un trabajo bastante grande. El Instituto Cari Cuervo, que pues yo me siento muy feliz, muy honrada de que una entidad tan importante, tan seria, tan comprometida con el lenguaje, pues haga parte de la red. Tiene también un diplomado de cómo escribir en lenguaje claro. Hay muchos funcionarios públicos, no solo es para funcionarios públicos, pero también muchos de ellos acceden a investigaciones en el tema. El video oficial de la red de lenguaje claro que hicimos desde la Universidad de los Andes oficialmente está en la página de YouTube del instituto. Es decir, y además es un lugar muy bonito, muy agradable para estar como tal, es decir, es simplemente un honor para nosotros que esté en la red. El Congreso de la República, pues especialmente la Cámara de Representantes hasta ahora, un papel muy activo, y pues lo más importante por ahora para hablar es el proyecto de ley que está en curso en el Congreso para la ley de lenguaje claro como tal, ¿no? Para promover el lenguaje claro tanto en las entidades estatales, ¿no? Que todos los funcionarios públicos se comunican en lenguaje claro, como los particulares que ejercen también tareas públicas, ¿no? Prestan servicios públicos. También tienen jornadas de lenguaje claro para traducción de textos, sobre todo, o empezando por casa, ¿no? Entender el funcionamiento del Congreso, entender su estructura, y además por cambiar también esos imaginarios que hay sobre el trabajo de los congresistas, que pues los medios de comunicación no ayudan mucho a entender efectivamente cómo es que se crean las leyes en Colombia, por ejemplo. La Veeduría Distrital tiene también un texto sobre traducción de documentos al lenguaje claro, también de libre acceso. Ha hecho talleres de lenguaje claro, sobre todo por las oficinas pues, de quejas y reclamos de ciudadanos. Creo que son los que están más cerca de esa realidad, ese contacto directo con los ciudadanos, pues ha hecho que también tenga una cantidad de documentos en lenguaje claro, y no solo traducidos, sino de un inicio pensados para que sean de fácil comprensión por todos los ciudadanos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene el manual de escritura jurídica, producto de una investigación grande sobre cómo escriben los abogados en Colombia, y un curso breve gratuito
por YouTube lo pueden encontrar, de 15 episodios de 7 minutos más o menos cada uno. Hay algunos de hora y media, pero porque son conversaciones con abogados y no abogados sobre cómo escribimos los abogados, aunque nunca usan la expresión lenguaje claro, todo el tiempo están refiriéndose a las pautas como las que mencionaba Claudia hace un momento. Entonces aquí también hay un trabajo cada vez más amplio, fue la última entidad en entrar a la red pues, este año. La firma de abogados Peña, Delgado y García ha hecho un trabajo muy interesante. Como digo, todos antes de entrar a la red ya estaban trabajando. Lo que hemos hecho es visibilizar y además de hacer cosas conjuntas que mencionaremos brevemente. Pero acá contarles es que es el interés por unir el derecho y el diseño, ¿no? Y el interés por el lenguaje claro surgió porque sobre todo empleadores buscaban a la firma para que les ayudaran a explicarle a los trabajadores que ellos estaban aplicando la ley correctamente, o por lo menos la ley no era tan clara, pero no era que el empleador quisiera aprovecharse de sus trabajadores. Es decir, ayuda incluso a mejorar esa relación, o lo ha hecho, entre empleadores y trabajadores por mostrarles a los empleados exactamente lo que dicen las leyes, ¿no? Y también, y mucho más allá, ¿no? Como indicar también cómo debe ser la información mínima en promociones, lo que debe contener para que la gente entienda muy bien y no se lleve luego sorpresas. A este lado, bien, aunque la diapositiva está corrida, no crean que es así exactamente, tiene más división. Un ejercicio muy interesante que hicieron en esta situación de pandemia, que hubo una cantidad de medidas, todavía en época de cuarentena, que era una confusión, ¿no? No se sabía exactamente qué se podía hacer, qué no, quiénes podían abrir, quiénes no, cuándo. Y este ejercicio que hicieron de mirar varios decretos ayudó también a encontrar vacíos, ¿no? Y contradicciones. Era tanta la normatividad que se contradecían y que además quedaban cosas sin saber. No solo para ilustrar algo del trabajo de estas entidades. Como digo, quiero centrarme, pues porque es mi interés directo en el trabajo de las universidades de la red y específicamente pues, de la Universidad de los Andes. Tenemos esta ventaja de estar en varias regiones del país, claro, todavía nos falta un lado, pero la presencia ha sido muy interesante y como decía Claudia Poletti hace un momento, también porque tenemos esa interdisciplinaridad. La Universidad del Norte es el departamento de español, son lingüistas los que están ahí, la Universidad FIT, tanto la Facultad de Derecho como el departamento de español, también con lingüistas, y CESIS y la Facultad de Derecho, y los Andes la Facultad de Derecho. Entonces estamos tanto los lingüistas y nosotros los abogados impulsando el lenguaje claro en la Universidad del Norte, sobre todo conceptualmente. Hay un trabajo muy interesante de María Betulia Pedraza, su tesis doctoral sobre el lenguaje claro en la administración pública, pero todo desde una mirada de los lingüistas, trabajando la conceptualización también del lenguaje claro, a la par que el Instituto Caro y Cuervo, porque como digo, nos apoyamos para eventos conjuntos, para formación conjunta. Ya estamos en proceso de edición del libro de lenguaje claro, de la red de lenguaje claro. Entonces, pues estamos siempre haciendo actividades conjuntas, cada uno desde sus fortalezas. La Universidad de FIT, pues se ha unido, ha sido tan bonito ese trabajo entre lingüistas y abogados, que el trabajo se ha centrado en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, pero visto por los lingüistas. La Universidad de CESI, particularmente la profesora Claudia Escandón, que desde el área comercial ha impulsado muchísimo el lenguaje claro. Y nosotros, pues en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que como digo, quiero pues centrarme un poco en lo que hemos estado haciendo, y voy a ir de arriba para abajo en el sentido de egresados o en general, de la profesión del abogado a la formación ya como tal del futuro abogado, e incluso al colegio, porque ya hemos hablado aquí, pues Lorena, Tula, Claudia Poletti también lo ha mencionado, Javier Badilla también de las lagunas en la formación en lenguaje claro en las facultades de Derecho, pero yo creo que va más atrás de los problemas incluso en la formación en el colegio, y hablaré un momento de eso. Y está claro mi sesgo de formadora de mis profesiones de licenciada, pues que en Colombia llamamos a los que estudian para ser profesores de colegio, y pues como abogada. Entonces esto es un ejemplo de un ejercicio que hicimos el año pasado. Como vieron, no está la rama judicial, diferente a lo que contaba Claudia en Chile. Parece que lo más fuerte, y también en Argentina lo que nos contaban, ha sido la rama judicial. Nosotros aún no la tenemos, más por problemas internos de la rama de entender quién manda a quién. O sea, eso es una conversación larga sobre nuestra situación en Colombia, desde el Consejo Superior de la Judicatura, que administra la rama, pero también tiene sus conflictos internos.
Entonces, pero sí ha habido interés en los jueces. Esto es un ejemplo simplemente de uno de los talleres que hemos hecho. Esto fue con magistrados, con 11 magistrados de la Sala de Congestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Les pedimos a cada uno que nos mandara una sentencia y la revisamos con esta matriz que es adaptada de la Red de Lenguaje Claro de Chile, que pues, de hecho somos una copia descarada de la Red de Lenguaje Claro de Chile. Pues todo surgió por precisamente conocer a Claudia Poblete y ella abrirme los ojos y llegar a Colombia y decir, bueno, es importante tener esta red, hagamos algo parecido a Chile, de organizarnos y también de tener acceso a este material. Entonces algo aquí, simplemente resalto en amarillo de esa revisión, ¿no? Simplemente con ellos, antes de empezar el taller sobre lenguaje claro, de lo que íbamos encontrando, y ellos mismos pues reconociendo y también no justificando, pero sí explicando el por qué ocurre esto. Pero fíjense en esto, ¿no? Las oraciones muy pocas veces tienen el orden lógico, digo, comprensible para el cerebro humano, sujeto, verbo, complemento. Las oraciones que pues no es que no se ponga a contar ni que tenga que ser así, menos de 20 palabras, pero pues ya sospecha uno si se ve muy largo, ¿no? Ya puede ser que está mal construido, pero sí es... las oraciones son muy largas, que también van a tener que ver, como ven al final, con la puntuación, ¿no? Como decía Claudia también, los mismos problemas de párrafos extensos y oraciones larguísimas de 200 palabras y no hay una coma, bueno, hay comas, porque eso sí abusamos de las comas, pero no hay puntos que separen las oraciones. Entonces, problemas en eso, no, cero explicación de los términos técnicos del área. Claro, ahí entra una discusión también y he hablado mucho con los magistrados, es quién es nuestro auditorio, ¿no? ¿Quién es el receptor de nuestros mensajes? Porque va a haber múltiples receptores, hay otros jueces, hay abogados, la comunidad jurídica, la sociedad general, las partes. Entonces, hay que crear, a veces como hacen los jueces, en Argentina, por ejemplo, un apartado para el ciudadano como tal, la parte involucrada, y otra ya con un lenguaje mucho más técnico. Pero entonces eso, no se explican los términos técnicos del área, no se utilizan tecnicismos solo si son necesarios, porque hay palabras que perfectamente se pueden reemplazar por una más común y no cambia el sentido. No se definen siglas si se usan, mucha información innecesaria, ¿no? Innecesaria incluso ellos también entendiendo que lo es, y ya quiero hablar un poco más de eso cuando hablemos de la formación del abogado. Pues estos mismos problemas llevan a que no se entiendan en una sola lectura, no se utilizan dibujos, gráficos, tablas para explicar la información, siendo necesario, ¿no? Y aquí interesante, y algo que me gustó mucho que decía Lorena Tula hace un rato, y es, porque ya más lo uso también, ¿no? Es que ¿dónde está prohibido incluir fotos, croquis y páginas en las sentencias? Porque los mismos magistrados decían, sí, a mí me han dado unas ganas a veces de poner un dibujo, de hacer una gráfica, y yo le pregunté, ¿por qué no lo hace? Me dice, no, es que no se puede. Yo, pero ¿por qué no se puede? No, porque en algún lado dice. Yo, bueno, entonces ¿dónde dice? Y es una pregunta sincera, o sea, no estoy diciendo que sí se puede, que es que en ningún lado dice, sino de verdad yo quiero saber dónde dice que no se pueden incorporar fotos, gráficas, dibujos. Pero pues, siempre pido, y en los otros talleres que he hecho con jueces, digan, ¿dónde está esa información? Me dicen, yo sé que está, pero no sé dónde. Es lo difícil, ¿no? No tener claro tampoco qué se puede y qué no se puede hacer. En principio parece que sí se puede, pero es más una tradición fuerte de esto no se puede incluir. Entonces, no se incluyen. No se usan los resaltes, o si se usan, se abusa de ellos, porque una misma frase o palabra se pone en mayúscula, negrita, cursiva y subrayado, ¿no? Por si acaso, como si fuera una manera de llamar la atención. Yo sospecho también de eso, porque casi que es como si estuviera diciendo, sé que no se entiende todo este párrafo de una página, entonces voy a resaltar lo clave. Entonces, ¿por qué no más bien hacerlo con otra estrategia, ¿no? Y es dar la idea central, lo que quieres resaltar, dígalo al comienzo y diga que esta es la idea central y desarróllela. No se incorporan resúmenes al inicio del texto con lo más relevante para el lector. Si uno entra, por ejemplo, a las páginas de la Corte Constitucional y otras, pues uno podría pensar que hay un resumen, pero no es un resumen, realmente es un copiar y pegar de algunas partes de la sentencia, pero resumen como tal, pensado, elaborado, como una síntesis de la decisión y sus argumentos no está, y como decía, la puntuación.
tiene problemas porque no está facilitando la lectura del documento. Entonces, digamos que más o menos, obviamente esto no es exacto, pero que los textos tienen un 45% de claridad, las sentencias, y eso llevaba pues también a identificar los problemas. Y como digo, yendo más abajo, ¿qué está pasando entonces, no? ¿Por qué está pasando esto con las sentencias? Hicimos una caracterización de estudiantes y usuarios del consultorio jurídico, que bueno, es la práctica de los estudiantes de Derecho de último año, atienden personas de verdad, de carne y hueso, con sus problemas, y van al consultorio, y un estudiante, pues, que ya está en el último año, últimos 2 semestres de carrera como cuento, y esto es obligatorio para todas las facultades de Derecho del país, pues debe atender los casos. Entonces hicimos un ejercicio también, empezamos a observar un diagnóstico de esa atención, y lo que ven ahí, pues ellos no son realmente estudiantes de consultorio, son monitores de la investigación, pero esa suele ser la imagen común, es decir, el estudiante del consultorio, futuro abogado, está mirando un computador prácticamente todo el tiempo, la hora que tiene para atender a un usuario, llenando un formulario, un formato de datos. Y pues esto es una foto de un video que dura 7 minutos, es decir, tratamos de sintetizar en 7 minutos lo que ocurre en 1 hora, y se pudo porque a veces 20, 40 minutos de ese tiempo el usuario queda solo porque el estudiante va a hablar con el asesor, y el usuario queda ahí sin saber qué hacer, ¿no? El estudiante le dice, me voy un momento y vuelvo. Y empezamos, ya les cuento, a identificar una serie de dificultades, y luego hablamos de ello con los usuarios y con los estudiantes. Por ejemplo, con los usuarios, que el usuario, ya me quedan 5 minutos, recordatorio, el usuario está todo el tiempo asintiendo a lo que dice el estudiante, y a la salida le preguntamos, no si entendió, porque pronto dice sí, sino le preguntamos, como observamos el momento, la situación, por si entendió esto que le dijeron, ¿qué tiene que hacer ahora? No entendí. Entonces, ¿por qué no dijo? Y es interesante las razones que dan, suelen ser 3. Una, porque yo cómo voy a reconocer que soy bruto, ¿no? Además eso, como confundir no entiendo con falta de inteligencia, que también y ahí tiene que ver con imaginarios culturales, pensar que el que no se hace entender es porque es muy inteligente, ¿no? No, esa señora es muy inteligente, o esa señora, no le entendí nada, pero es que por eso se nota que sabe tanto. Entonces eso. Lo segundo es que esto es gratis, ¿no? O sea, no cobran, obviamente el servicio del consultorio jurídico es gratuito, entonces uno de ponerse de exigente a pedir que le explique, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Además, casi que es como la idea también de mirar al Estado hacia arriba, como por favor, como si uno no tuviera esos derechos a exigir el lenguaje claro. Y tercero, el tiempo, ¿no? Como el estudiante le dice, tenemos poco tiempo, ¿no? También pensando en algo que es cierto, y es que el usuario pues empieza a contar su vida porque es una oportunidad además para desahogarse. Entonces también para que el usuario sea concreto, pues le dice tenemos poco tiempo. Entonces el tercer argumento es que el tiempo es escaso, ¿no? Pero eso después es un problema de tiempo, porque si el usuario no entiende, llena mal un formato que tenía que llenar luego para pedir una información, no lleva la necesaria, por ejemplo, para liquidación de sus prestaciones sociales, de las que le dé una empresa, pues entonces eso va a hacer que pierda más tiempo porque no entendió inicialmente lo que tenía que hacer. Entonces, por el tiempo que me queda, solo comentarles, esta es una idea de matriz que diseñamos para identificar la comunicación oral en ese momento, ¿no? Si hay contacto visual, coherencia visual, si se muestra el interés en que el usuario comprenda lo que en este caso el estudiante dice, si el tono es adecuado en claridad, fuerza y velocidad, si la emotividad es apropiada, ni poca ni excesiva, si sigue una estructura argumentativa clara. Y como decíamos, sobre todo este problema del computador dificulta esa atención. El lenguaje que se usa, como digo, no es claro, aunque los estudiantes sí están preparados, y con eso termino, para, desde el primer semestre, en 1997, la Facultad de Derecho de los Andes le dio una vuelta a la manera de enseñar, pasó de metodologías pasivas de aprendizaje o enseñanza a metodologías activas, sobre todo con el aprendizaje basado en problemas. Y la materia de lógica y retórica en primer semestre desarrolla la habilidad de oratoria y en general de comunicación, de competencias comunicativas tanto escritas como orales. Pero no hemos pensado en a quién se dirige realmente el estudiante, ¿no? Y es que aunque la metodología como el ABP, la aprendizaje basado en problemas, lo que invita es a llevar situaciones reales, auténticas al salón, finalmente le entrega el trabajo es al profesor, su producto, ¿sí? Y entonces eso viene, como decía yo, de un vicio del colegio también, y es que
los trabajos que entregan los estudiantes deben mostrar es que investigó mucho, eso es lo importante. Y ojalá un lenguaje muy complejo. Yo creo que se aplica el confunde y reinarás. Yo estudiante no entiendo, pero pues voy a descrestar al profesor con mi lenguaje, y eso pues en el proceso ya de la universidad yo creo que desaprender, no solo hay que aprender lenguaje claro, sino desaprender los vicios con los que se llega del colegio. Además, un miedo al error, como decía Lorena hace un rato, ¿no? Y la falta de creatividad que tiene también ese miedo al error, que luego se traduce a que no haya propuestas tan interesantes como las que hemos presentado en la jueza argentina. Y el programa de formación judicial que tiene ahora los Andes, porque salen muy pocos egresados uniandinos de la Facultad de Derecho se dedican a ser jueces. Yo tengo una hipótesis, y es que piensan que ese trabajo es rutinario. Algo que me parece tan bonito del lenguaje claro es que hace ver que el trabajo del juez es único cada vez, ¿no? En cada caso, porque cada sujeto, como está viéndolo al sujeto, pues es un caso distinto. He tenido la oportunidad de hablar con jueces argentinos como Rodolfo Zunino y Guillermo González Zurro, y para mí son inspiradores, como lo era de Lorena ahora contando, cómo inspiran y cómo pueden motivar a los estudiantes de Derecho a dedicarse a una labor tan bonita como la de ser juez, porque muestra esa cercanía, no solo un cariño a su propio trabajo, sino un cariño sobre todo al receptor de su trabajo. Hay un interés de la rama judicial, sí, quiero cerrar no diciendo que no tenemos a la rama como tal en la red, y eso simplemente porque está claro ya desde noviembre de 2020, Corte Constitucional, Consejo de Estado han incorporado sus compromisos de acción, la divulgación, el lenguaje claro de lo que hacen y la formación en la materia.